Bien, vamos a continuar con esta charla de usos y costumbres y vamos a entrar en un terreno un poco más, no sé si llamarle escabroso, pero vamos a entrar en un tema que de repente sí hay varias visiones respecto a cómo implementarlos, son los sacramentos. ¿Alguien tiene idea qué son los sacramentos? Sí, más o menos. Sí, acciones sacras. ¿Alguien sabe a lo que le llamamos sacramentos en la iglesia? Santa Cena. Santa Cena. La ofrenda. Bueno, no sé, habría que ver. No estoy muy seguro de eso. Yo pregunto. Porque no es algo instituido. Obviamente sí, instituida la ofrenda por Dios en el Antiguo Testamento, pero Jesús, y tanto Jesús como los apóstoles, no sé si la instituyeron como algo obligatorio. Vamos a llamarle así. Bautismo. Santa Cena, y nos falta uno, que es de orden en la iglesia también, y es de orden en la familia. ¿Qué van a hacer ustedes cuando van a la iglesia, cuando conocen a un muchacho atractivo y seductor? Tipo vos con él. Después, ¿qué hacen? Digamos? Hay que orar. Van a orar. Unión libre. No, la unión libre no, el matrimonio. El matrimonio El es sacramento del matrimonio. Sí, también. Si vamos por ejemplo, los católicos entienden que hay un sacramento que es el sacramento de la confirmación, que es algo que se hace después de la comunión. Sí, también para ellos es sacramental la extrema unción, digamos, o sea, la última unción antes de que la persona muera. ¿Cómo? Tienen como sacramento la confesión de pecados a través de un sacerdote, pero como nosotros no somos católicos, sino que somos en principio protestantes, después evangélicos, y puede como poner el mote o tantos motes como pueda existir, yo voy a hacer énfasis en estos tres que creo que son los que se reiteran en la vida del árbol cristiano, que es el bautismo, la Santa Cena y el matrimonio. El matrimonio obviamente no es obligatorio. Los otros dos son requerimientos. Pero ¿por qué puse o por qué en la charla de usos y costumbres aparecen estas cosas? Porque, sin lugar a dudas, aquellos que ya tienen un tiempo dentro de la iglesia han recorrido, visitado otras congregaciones y ven que el uso de esa herramienta es distinto. O por ejemplo, hay quienes bautizan menores de 12 años, hay quienes no bautizan a alguien hasta que no se congrega durante determinado tiempo, hay quienes no bautizan a alguien que tenga una situación de pecado, hay gente que sí lo bautiza, hay lamentablemente, porque por pasajes conocemos y ahora lo vamos a ver, gente que se bautiza 2 veces, hay gente que solo se bautiza para poder casarse, porque si no está bautizado no lo casan. Hay muchos usos de esto. Pero, y esto no es una charla de bautismo, porque acá, menos Aldana, están todos bautizados. No. Menos Aldana, están todos bautizados. Hoy Aldana me preguntaba cuándo se podía bautizar, porque cuando estábamos escuchando música y en el video aparecía gente en el río bautizándose, esos videos que hay en YouTube. Entonces me preguntó, como Leti, ¿se acordaba del bautismo en el río de Leti? Entonces me dice, ¿cuándo lo puedo bautizar? Y digo, bueno, tengas un poquito más de tiempo y entiendas un poco más. Y yo le quise dar una explicación, pero nosotros sabemos dos cosas primordiales del bautismo. La primera, el bautismo es en agua, inmersión total, y tal cual como lo hizo Jesús. Y entonces, acá pasa algo que
yo lo he escuchado y siempre lo he tomado como algo jocoso o de risa, pero en realidad hay gente que lo considera en serio. Dice, bueno, el bautismo es como el bautismo de Jesús, tiene que ser en aguas que corren. Entonces descartan el bautismo en bautisterios, descartan el bautismo en piscinas o en bañeras. Porque dicen que Jesús se bañó, se bautizó en un lugar donde las aguas corrían y por lo tanto el pecado se iba. Bueno, eso no está en la Biblia en ningún lado. O sea, sí está en la Biblia que Jesús se bautizó en un río, pero no está en la Biblia que las características del agua tenían que ser de determinada forma. Pero sí, insisto, conozco este concepto y sé que hay gente que dice, no, nosotros no bautizamos en el bautisterio, nosotros... Una de las cosas entonces es que el bautismo debe ser en agua y una inmersión total. Sabemos que es el símbolo de sepultar los pecados del viejo hombre, la resurrección del hombre nuevo. Y digamos que no es la parte en la que quiero andar. Otro aspecto del bautismo es que a veces consideramos que la persona debe tener determinada preparación o capacidad para ser bautizada. Esto puede referir a edad, condición espiritual, sabemos lo que ustedes quieran. Si vamos a lo que hoy vimos en el libro de los Hechos, cuando vimos el tema de cómo cuando la familia del carcelero se convirtió, podemos encontrar el ejemplo de que ellos se bautizaron en el momento. También tenemos a Felipe, el etíope, que vio un charco de agua y lo bautizó. Y dicen, pero me gustaría tener una certeza mayor de la que tengo, pero dicen que por ese etíope el evangelio entró en África. La parte más al sur de África. En esos casos, el bautismo fue inmediato y el único requerimiento para que esa persona fuera bautizada era creer. ¿Cómo ven ustedes el esperar un tiempo para que la persona se bautice? Juan. Creo que, bueno, Digo, perdón que te corto. Sabiendo que en la Biblia el bautismo era inmediato. Y no había vida abundante. A ver. En este tiempo estamos en el siglo XXI. Creo. Del siglo XXI al siglo XXI. Los errores, pienso yo que la persona tiene que entender lo que está haciendo. Porque así, a veces sufrimos dolor de cabeza dentro de la iglesia, porque yo creo que hay que darle tiempo, discipularle, por la palabra, bueno, hay muy buen material de discipulado, y bueno, cuando se discipula, entendió la persona, ahí bueno, quizás, que entendió, o sea, si bien allí en la escritura nos pone ejemplo de ¿cómo se dice? Sí, Felipe y el etíope, y también en este caso la familia del carcelero. Adaptarnos al tiempo que vivimos y a lo que lamentablemente se está predicando hoy por hoy. No tengo retrato. A lo que hoy se está predicando hoy por hoy, también se está predicando hoy por hoy, y doctrinas que se han filtrado, que han entrado, yo creo que es bueno que la persona entienda lo que está haciendo, ¿no? Porque ciertos lugares bautizan masas, y su vida sigue como lo mismo y todo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque no entendieron, porque no discipularon, no se preocuparon de discipular la persona. Lo primero es tener a Cristo, el segundo, y en relación, sí, con la persona que, si, por ejemplo, una persona está en concubinato, me parece bien que la persona antes de bautizarse se case, porque es plan de Dios el matrimonio. Entonces, no hay que ser tampoco de extremo, ¿no? Porque nosotros tuvimos una experiencia
donde venimos, de la iglesia bautista, que bueno, un chico, bueno, el pastor erró, no, sin capricho no bautizarlo y a mí, porque quería bautizar para seguir pasos buenos. Entonces hoy por hoy está apartado de la idea, pero fiel al Señor, no te faltaba ni a las reuniones, ni a evangelismo, ni a nada. Ese es un punto, Ese es un punto al que yo quería llegar. Las iglesias están vacías de gente que ha sido discipulada y después que se bautiza. No, así como una cosa está la otra. Y también pasa algo, a ver, yo les planteo esto, en cuanto al tema del entendimiento. Porque conozco un caso. Cuando yo me bauticé tenía 14 años y me bauticé porque se bautizaban mis amigos. Pero ahora entiendo, ahora me quiero bautizar de vuelta. Porque ahora entiendo. ¿El primer bautismo valió o no valió? Creo que tú... Bueno, a esa persona la bautizaron de vuelta. Creo que tu vida, por ejemplo... ¿Y qué? Tú dijiste que bautizaste por lo demás. No. Un ejemplo. Es un ejemplo. Esa persona que yo conozco, que la María conoce, planteó a su liderazgo en una iglesia seria, por decirlo de una manera informal, y dijo, yo me quiero bautizar de nuevo porque cuando me bauticé no entendía lo que estaba haciendo, pero ahora entiendo y ahora me quiero bautizar. Y la bautizaron nuevamente. Entonces yo pregunto, A lo que había ido un emocionalismo. ¿cuándo? ¿Antes o ahora? En ese momento. En ese ¿Y momento. justifica entonces ser bautizado a veces? Creo que no, porque si ya entendió lo que era el bautismo, ya se había bautizado. Pienso que, o sea, para mí el bautismo es un símbolo de algo, ¿no? ¿Un símbolo de qué? De muerte y resurrección. Bueno, en ese momento está, claro, pero en ese momento no lo entendió, pero ahora sí él entendió que él murió a la vida pasada y nació en la vida nueva. Bueno, ya está algo. El crimen ya está cometido. Para mí que no va a cambiar nada que lo bauticen de vuelta. ¿Carlitos? ¿Qué decís? ¿Qué has visto? Es a título personal. ¿Sí? No quiere decir que sea lo correcto. Para mí no es darle tanta, vamos a decir, esas decisiones de hacer un discipulado vino más por lo del norte, que no quiere decir eso que esté mal. Se dejó y se implantó, se hizo un modelo. Claramente la Biblia dice una cosa, que me impide a mí bautizar si la persona cree. Que me digas si lo hace sinceramente o no, él es Él y el Señor, no soy yo para decir vos estás apto o no estás apto. Se hace una vez y para siempre. Si lo hiciste mal, arrepentite, renová tus votos con el Señor, decir a partir de ahora, Señor, soy una nueva criatura, quiero cambiar, pero esto es un título personal. Yo antes era muy ferviente en las guías, en el discipulado, pero ahora no es tanto. No es porque no para mí no sea tenga tanto peso. La gente se conoce por los frutos. Y ese es el tiempo va a ir llevando. Vamos al otro contrapeso. ¿Cuántos años hace que nosotros nos bautizamos? Como un ejemplo acá. No bautizamos, le damos el tiempo de decir vamos a utilizar el verano para bautizar. En invierno no ir a la playa, nos morimos de frío. Es algo coherente, no tenemos un lugar, un espacio. Pero en cada reunión, vamos a decir, es mi opinión, lo personal. Si hay alguien que se acepta al Señor y a la semana quiere bautizarse, yo inmediatamente, punto personal mío, no es una doctrina ni es
exigencia. ¿Qué me impide a mí poner una piscina ahí para que le dé ese paso? Porque así lo quiere, y si el Señor se lo puso, ¿quién soy yo para decir no? Tenés que pasar por cierto tiempo, esperar el año que viene, vamos al río o al mar porque es parecido a lo que hace Jesús. ¿No? No, es eso lo que tenemos. Es lo que tenemos. Voy a hacer en línea de lo que vos decís. Voy a dar, bueno, lo que yo entiendo de la palabra es lo que está en la palabra. O sea, no hay mucha vuelta. Pero sí entiendo el punto de Juan, pero voy a explicar por qué se genera ese punto. Se estableció como dogma que el bautismo era símbolo de pertenencia a una congregación. Entonces, como se adoptó, lo voy a poner muy entre comillas porque la palabra tiene mucha deformación, se optó como una legalización de vos sos miembro de la iglesia cuando te bautizás. Votás en la asamblea cuando te bautizás. Podés ser un perejil de cuarta bautizado y tener menos comunión, o podés ser capaz el más nuevo en la iglesia y tener un fervor y una fe dada por el Señor, estar en el primer amor, no haber sido bautizado, y sin embargo tener una palabra de Dios para la iglesia. Entonces, el bautismo dentro del uso y costumbres de la iglesia ha pasado a ser o ha sido adoptado como algo que nos jerarquiza dentro de la iglesia. Que nos jerarquiza. Así como ocupar un lugar en el ministerio nos jerarquiza, nos pone, no estoy hablando de que somos más o somos menos, me refiero al hecho de que nos pone en lugar de los bautizados y los no bautizados. El bautizado vota, el no bautizado no vota, el bautizado hace esto, lo otro, toma la Santa Cena, el no bautizado no, eso vamos a hacer. Membresía, no. Ahora cuando pasemos a Santa Cena vamos a ver el tema del bautismo con la Santa Cena. Cómo está relacionado. Pero digo, para que quede claro el punto, bíblicamente, ¿qué hay que impide que una persona sea bautizada cuando tiene 7 años, 8 años, 20, 25, 32, se convirtió hace 10 minutos, se convirtió hace 20 años? Nada. No hay nada que lo impida. Por cuestión de orden y de dogma, la iglesia ha adoptado el camino del discipulado, y lo voy a poner entre comillas porque ya sabemos que no funciona, de garantizar la fidelidad del que se bautiza. Pero si nosotros, insisto, lo vemos en la Biblia y vemos el destino de todas las personas que se bautizaron en el Nuevo Testamento, en realidad conocemos la historia de 5 o 6 discípulos y capaz que llegamos a 20 si logramos nombrar todas las personas que se nombran a lo largo de las cartas. Pero después había un montón de gente que se bautizaba, eran parte de una congregación, y después Pablo decía, oh, échenlos. Esta gente no sirve. Y eran bautizados. Creo que le hemos dado al bautismo, como decía Carlos, una preponderancia, una significación, que no es que no lo tenga. Es valioso el bautismo a los ojos de Dios. Es la demostración, el testimonio para con los hombres de tu creencia en Él. Pero el bautismo, vamos a decir así, como decía, aplicado a otra cosa, el bautismo no se le niega a nadie. Imagínense una persona de 88 años que se viene a congregar y te dice, estamos en agosto, como dice Carlito, te dice que se quiere bautizar, vino 2 domingos y vos no sabés si le queda un mes o le queda que no lo vas a bautizar. Pero, insisto, ha habido un uso y una costumbre de, en las iglesias que, como bien decía Juan, en las iglesias que hacen bautismos masivos, en las iglesias, se pasan para el otro lado. O sea, se bautiza y no se le pide ni el teléfono. Entonces, después vos no tenés idea, ni sabés si la persona sigue vinculada al Señor, si no, si se bautizó porque se bautizó al vecino, si se bautizó porque le parecía que si hacía eso, Dios le iba a ayudar de otra manera o le iba a bendecir de otra manera.
Bien, pasamos al segundo, que es la Santa Cena. Sí, diga, por favor. No es cuando uno se bautiza, creo que ya lo sabemos, no es que pasemos a ser parte de una iglesia local. Nos unimos al cuerpo de Cristo, a la iglesia universal, ¿verdad? De los que murieron, los que estamos acá y los que van a ir naciendo. A esa iglesia eterna, pertenecemos a eso sin nombre ni apellido. Digo, es eso lo que representa. Yo entiendo que muchos le han dado Mateo 28 a ser discípulos, ¿no? Sí, todos nosotros somos. De alguna forma nos tenemos que discipular mutuamente, así como estamos haciendo ahora, estamos discipulándonos para crecer, para todas esas cosas. Distinto el otro, no digo que lo otro sea horrible, no, pero ferviente. Pero si hay que hacerlo, se sigue haciendo, pero como todas las cosas, no es que sea un paso importante, ¿no? A eso es lo que voy. Subimos, pertenecemos con el honor que tenemos de ser pertenecer al cuerpo de Cristo, no a un lugar físico como estamos acá. Se bautiza acá y pertenece acá, van a otro lugar o no, son miembros de acá, ¿no? Pertenecen al cuerpo de Cristo. Es eso. Amén. Gracias. Bueno, Santa Cena. ¿Cada cuánto se debe tomar la Santa Cena? Las veces que queramos. ¿Por qué? Porque no, la Biblia no está titulado. Sí, en la Biblia no dice que hay que Hacer hacerlo. esto en memoria de mí. O sea, Bien. no sé cuántas veces. No dice Es más, Pablo dice cada vez que os juntáis. Antes de la institución de la Cena del Señor en Corintios, cuando está la parte de los abusos en la cena, dice cada vez que os juntáis. Bien, ¿hay que ser bautizado para la Santa Cena? ¿Para participar de la Santa Cena? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Así es, seguramente. O sea, no, es como un reglamento. No sé A cómo ver, llamarlo. bueno. O sea, yo Vamos a la Biblia. tampoco, yo no sé si me Biblia dice. A no ver. dice, pero si vas al pasaje, primero Jesús fue bautizado y después sirvió la Y cena. después sirve la cena. En la Biblia no dice que lo haya hecho antes. O sea, sé que fue la última cena que compartió con los discípulos y ahí fue donde él dejó en hacer esto en memoria de mí. Pero podría haberlo hecho antes, como un recordatorio. Podría haberlo hecho antes perfectamente. Haberse reunido antes y haber tenido cenas previas. Antes de bautizarse. Claro. O sea, yo te puedo asegurar que antes de bautizarse, cenó. Sí, no, eso es obvio. Si no era un ayuno de 30 años, pobre Jesús. Es correctísimo. No es algo que esté dicho de una forma explícita en la palabra, no hay un versículo que diga aquellos que cenaban con Jesús, no. Pero aquellos que estaban presentes cuando el Señor instituyó la cena habían sido bautizados junto con él por Juan el Bautista. Un detalle muy grande que se me escapó, perdón, yo sé que ustedes lo saben de memoria, pero como nunca sabemos quién ve esto, en el tema del bautismo, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, perdón porque se me pasó. En la predicación de Pedro en los Hechos, él habla de bautizar en el nombre de Jesús, pero recordemos que estaba hablándole a judíos que ya habían sido bautizados por el bautismo por el Padre. Entonces, en realidad, de allí se toma el tema de que hay que bautizar en el nombre de Jesús. Pero en realidad, se bautiza como se bautizó Jesús en el nombre del Padre. Bien, sigo con la Santa Cena. Bien, así que decíamos que no hay un calendario en el cual debamos cumplir, pero decimos que sí se debe estar bautizado por el ejemplo que hemos recibido de aquellos que participaron cuando se instituyó la cena. Muy bien. Ahora pregunto, ¿cualquier bautizado puede participar de la cena del Señor? Solo los que Solo que se bautizaron por inmersión. Sí, correcto. ¿Qué más? ¿Se entendió la pregunta? Sí. Yo lo entendí por ese lado. ¿Cualquier bautizado puede participar de la cena del Señor? Sí. Siempre y cuando esté alineado con Dios. ¿Quién determina eso? ¿Pastor?
¿Quién determina quién? Bueno, sí. Puede haber una disciplina que no permita, pero que en definitiva, ¿quién le puede decir al otro, si no es por una disciplina pastoral o ministerial, al otro que no puede tomar la Santa Cena? No, eso es otra cosa. Me expresé mal. El bautismo es como decía ella, porque por eso se recalca cada tanto aquellos que son bautizados, sumergidos en agua, como si el Señor dijo que sí. Lo otro es otro tema. Bien. Yo decía de que si cualquier persona que ha sido bautizada puede tomar la cena, ¿o no? Yo creo que es a título personal, o sea, vos sabés cómo es tu relación con el Señor y si estás... ¿Y eso por qué es? ¿Qué dice la institución de la Santa Cena? ¿Te acuerdas? Examinados. ¿Por qué? Exactamente. Porque si no, sos depende de lo que somos los demás. O sea, ahí no me acuerdo la parte dice. Bien, vamos así. Si no estamos Vamos a en unión, repasarlo. La Santa Cena es un sacramento instituido por el Señor que tiene dos patas básicamente. No importa cuántas veces lo conmemoremos, pero sí tenemos una fecha de caducidad y es celebrarlo hasta que Él vuelva. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien, no hay nada que impida que cualquiera tome la Santa Cena habiendo sido bautizado por inmersión en agua, salvo que esté disciplinado por el ministerio. Pero la persona que toma la Santa Cena debe ser consciente de lo que dice Pablo a los Corintios y es saber discernir el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para no comer juicio para sí. Entonces, ustedes lo estaban llevando por el lado de decir, bueno, si uno no está bien con el hermano, si uno no está bien con el Señor, en realidad no debería tomar la Santa Cena. Y eso, yo voy a usar un término que capaz que no sé si es el que cabe justo, pero tal vez eso sea una convicción moral. Yo puedo pensar que está todo bien con Juan y tomo la Santa Cena. Y Juan, en realidad, hace 2 meses que no nos hablamos, estamos recontra mal, porque no sé, nos pasamos el y de mensaje repente no por tomamos. WhatsApp. ¿No? Y de repente sigue haciendo para la Santa Cena porque eres consciente. Pero yo, en mi moralidad, como dice Proverbios, en su concepto de los caminos del hombre, sus caminos son todo derecho, ¿no? Bien, pero hay algo acá, hay una palabra, una frase que usa Pablo, que es discernir el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Discernir quiere decir, viene del término de la zaranda, quiere decir pasar por la zaranda el cuerpo de Cristo. Y uno dice, ¿pero cómo pasar el cuerpo? Pasar por la zaranda de nuestra conciencia, cómo está nuestra situación con el cuerpo. Tener conciencia de que el otro es parte de ese cuerpo como yo. Y que si hay algo que resolver, si no lo hacemos, estamos comiendo juicio. Es un sacramento que tiene, por decirlo de alguna manera, una advertencia. Y esto es lo que le da, no voy a decir como una validez o una autenticación, sino lo que le da es, ahí sí voy a adosarle lo del bautismo, un compromiso, obviamente que individual, porque nadie ve el corazón del que está al lado, un compromiso individual de comprender lo que el cuerpo, lo que significa pertenecer al cuerpo de Cristo. Una cosa que es interesante, cuando Pablo habla de eso, de discernir el cuerpo, él dice juicio, come y bebe para sí. ¿Eso qué quiere decir cuando es para sí? Que es para aquel que no ha discernido el cuerpo. Porque hoy, por ejemplo, Analia me hablaba, bueno, pero ¿qué pasa si él toma, si yo no tomo? Cada uno es responsable de hacer su discernimiento del cuerpo de Cristo. Cada uno es responsable, lo voy a repetir para que quede claro, de discernir el cuerpo de Cristo a la hora de compartir la cena. ¿Por qué digo esto? Porque así como vemos de situaciones con el bautismo, también vemos situaciones con la Santa Cena.
Vemos, hay hermanos en otras congregaciones sacramentalistas que niños toman la Santa Cena. Que gente que pasó por la puerta y entró, toma la Santa Cena. Se ve mucho en Estados Unidos. Y acá sé que hay, conocemos casos. Donde la pregunta sería, ¿está bautizado? Sí. No está mal que tome la cena del Señor, cumple con el requisito que decía que tiene que estar bautizado, pero ¿realmente discierne el cuerpo de Cristo? Nosotros, y vuelvo al tema del dogma, por una cuestión dogmática hemos establecido que aquel que se bautiza puede tomar la cena del Señor, y en realidad no van juntos. Aquel que se bautiza puede no tomar. Voy a poner un ejemplo, porque Aldana está levantando la mano. Si Aldana sigue insistiendo con bautizarse, yo la voy a bautizar. No, la iglesia le voy a pedir al pastor que la bautice. Y como nada impide, el pastor... Bueno, se da cuenta. Bueno, ahí pongo el ejemplo. ¿Puedo pretender que ella tenga un discernimiento de lo que es el cuerpo de Cristo? Y sin embargo la puedo bautizar. Porque ella quiere. Cuando leímos hoy el pasaje de Hechos, dice que el hombre, la esposa y los hijos, no dice la edad de los hijos. Pero supónganse que, imagínense que tuviera 7 años y 12 años. Se bautizaron. En el relato donde Jesús se bautiza del Jordán había hombres, había niños. Pero sin embargo, vuelvo a lo mismo. Una cosa, en nuestra cabeza tal vez estén como enlazados. Pero bíblicamente, desde el punto de vista del Nuevo Testamento, no hay nada que enlace un sacramento con otro desde el punto de vista de que uno sí y sí es sí el otro. La Santa Cena requiere, y ahí no voy a usar la palabra discipulado, pero sí requiere que haya un trato de Dios en el corazón de la persona para que esa persona discierna lo que es el cuerpo de Cristo. Pablito, te veo con ganas de decir algo. No. Te vi como que... Está pensando, procesando la información. Tuvimos una experiencia en el Iglesia Bautista. No, acá lo nombramos otras iglesias, algo que es el nombre del pastor. Y entonces en la Comisión Directiva se planteó porque la iglesia, la mitad de la iglesia contra el pastor y contra de no bautizar a una chica de 12 años. Y ella era fiel, la escuela dominical, la escuela de la tarde, todo lo que... Pero no había hecho vida abundante. No había hecho vida abundante. El uno por uno. El uno por uno. Sí, había hecho cursos. Pero, porque, claro, había una hermana ya de edad tenía otro pensamiento. Entonces, lo que le expliqué, porque ya el pastor ya lo podía explicar más, pero parece que no lo entendía, es que no había quien impidiera el bautizado, porque a veces habíamos bautizado gente con 30 años, y hoy lo habíamos bautizado y al otro día estaba en el café. Entonces, ¿Tomando café? Claro, está. Te explicar. Me explico. Y sin embargo, esta chica con 12 años podía ser más fiel que todos nosotros que supuestamente teníamos ya una edad. Parece que lo importante es que... Para concluir el tema de la cena, tampoco, bueno, obviamente no hay ningún tipo de especificación respecto al tipo de vino a usar, el tipo de pan a usar, una sola copa, varias copas, pan casero, pan comprado, pan integral, pan de ajo, no dice. No vuelvo al mismo punto que volví al principio. El Espíritu Santo se ha encargado de que todos aquellos que han escrito la palabra justamente eliminen el uso de objetos, para que no pase ese tipo de problemas de santificar determinadas cosas y otras no. Sí quiero dejar bien claro este concepto de discernir el cuerpo de Cristo una vez se opta por el camino del bautismo y luego por el de tomar la Santa Cena.
la preparación para tomar la Santa Cena tiene que ver con una condición espiritual de entender que lo que estamos haciendo es participando del nuevo pacto y que ocupamos un lugar en el cuerpo de Cristo y que debemos discernir, comprender lo que está pasando. Bien, y yo dejé para el final de esta parte de los sacramentos el matrimonio. El matrimonio planteado en la Biblia es bastante sencillo. No hay una edad para realizarlo. Eso es por llamarlo de alguna manera, un señalamiento cultural. Nosotros casamos al hombre y a la mujer a determinada edad o a partir de determinada edad. En otras culturas se casan más jóvenes. Eso en la Biblia no está especificado. Lo que sí está especificado, obviamente, es que debe ser entre un hombre y una mujer. En la Biblia hay reglas claras de cómo se deben desempeñar uno y otro dentro del matrimonio. Y que a diferencia de los otros dos sacramentos, este sí se puede disolver. Dice la palabra que cuando se cometiera adulterio por parte de uno u de otro, comprobado, con testigos, el matrimonio se puede disolver. Cuando yo digo esto no estoy hablando de divorcio. La Biblia usa la palabra divorcio. Pero yo ¿por qué hablo de una disolución? Porque, vamos a un ejemplo. Un ejemplo muy de moda, lamentablemente, en nuestro país. Tenemos un matrimonio que tiene temas de violencia. Si yo fuera fríamente escritural, diría, usted va a tener que aguantar los golpes de su esposa. Porque era la esposa que le pegaba. En este matrimonio, el ejemplo que yo era la esposa que le pegaba. Usted va a tener que aguantar los golpes de la esposa. Porque la Biblia dice que la única manera de separarse es. Y en realidad, me estoy comiendo una parte. Y es la parte que en realidad la disolución de ese matrimonio sí es por medio de una infidelidad. Pero la carta de divorcio, siempre y cuando ni uno ni otro vuelvan a casarse, se puede efectuar en común acuerdo. Eso es lo que está en la palabra. Lo que está en la palabra nos enseña de que si yo decido separarme de mi señora decide separarse de mí, y ni ella vuelve a formar su vida y ni yo vuelvo a formar mi vida, no hay pecado en eso. Claro, si eso pasa cuando tenés 20 años, es muy difícil que no te vuelvas a casar, no te vuelvas a juntar, por decirlo de alguna manera. Pero no quedaría disuelto el matrimonio. Sí seríamos divorciados. Disuelto es cuando ocurre lo que hay un ejemplo de la Biblia, que se hace una trampa a Jesús, que a veces nos olvidamos de esa parte de que por qué era una trampa si traían a la mujer que había sido encontrada en el acto de cometer adulterio. Bueno, porque la ley dice que debían ser traídos los dos y que debía haber testigos. Y bueno, Jesús trajo solo a la mujer. La otra parte no apareció. Entonces, Jesús, que conocía la ley como se lo hubiera escrito, supo entender que era una trampa. Para nosotros, para los cristianos, el matrimonio es la base fundamental de la familia, instituida por Dios, de esta manera como yo les compartí, hombre, mujer, con roles, con determinadas obligaciones y derechos por parte de uno y otro, pero hago esa salvedad de que es un sacramento y creo, ayúdenme si no, creo que es el único que se podría llegar a disolver, o sea que realizas dos. Pese a que Dios participa de ese matrimonio, pero aún así Él ha previsto que haya esta posibilidad. Pero por violencia, a veces se violencia, ¿verdad? Hay violencia familiar, el hombre le pide a la mujer. Lo que pasa es que en aquellos tiempos no era distinto, no era así. A ver cómo era. Claro, ¿no? El contexto de cuando se escribió en esos momentos la Biblia, digo, era distinto, no era como hoy en día, quizás, ¿no?
Entonces, capaz Vos decís que no era como no hoy, era que hoy una estaba mal visto. violencia. Vos decís que en aquel tiempo no pasaba nada. Y no, yo capaz que no sé, el hombre le pegaba a la mujer y la mujer al hombre. No sé, en aquel entonces. O que si el Por hombre, eso que hay- o que si el hombre le pegaba a la mujer, era algo normal. O capaz que no pasaba. Vos decís, no sé. Su pregunta. Vos lo planteaste, yo hago una pregunta a lo que vos planteaste. Porque si no diría la Biblia, si el hombre le pegaba a la mujer o la mujer al hombre. No, Diría- bueno, pero diría- ojo, pero ahí ¿no? no te lo dice explícitamente, pero da claras instrucciones de cómo el hombre debe tratar a la mujer y cómo la mujer debe tratar al hombre. Cualquier hombre cristiano, yo considero cristiano no cristiano, pero cualquier hombre cristiano que le levanta la mano a su mujer no está cumpliendo con lo que Dios instituyó para el matrimonio, que trata a su mujer como parte de su cuerpo, como que la honre, como que la cuide como cuida su cuerpo, como vaso frágil, como un montón de... que lo dejamos para la charla de matrimonios. Pero digo, o sea, allí lo que plantea Juan es, bueno, si hay un caso de violencia, la Biblia no es específica respecto a decir, bueno, están autorizados, como en el caso de un adulterio, salvo el caso de adulterio, no dice, bueno, si el marido o la mujer le pega o el hombre le pega, o si se pegan entre ellos, se pueden separar. No lo dice. Yo creo que siempre en esos casos hay que buscar el camino más sabio. El camino más sabio. Pero no está explicado, no es un manual de procedimiento de la Biblia en esos casos. Yo creo que ahí lo que debe primar es un poco de sabiduría, un poco de conciencia de la situación y entender cómo guardás eso. Cómo guardás esos votos matrimoniales, si vos estás guardando esos votos matrimoniales en una situación de esas características. En realidad no lo estás guardando. Entonces, bien. Penúltimo tema de usos y costumbres. Yo lo subtitulé así, capaz que cuando lo desarrollemos ustedes le encuentran otro título mejor: Satanás y su poder. Y me puse acá 3 preguntas. La primera es: ¿todo lo que le sucede a un cristiano tiene que ver, todo lo malo que le sucede a un cristiano tiene que ver con los demonios? Una segunda pregunta que me hice fue: ¿puede un cristiano ser poseído o endemoniado? Y una tercera pregunta que me hice es: ¿qué autoridad tiene el cristiano sobre los demonios? Hace ya no sé cuánto, creo que como 3 años, dimos demonología y hablamos largo y extenso de esto. Pero a mí me parecía que es bueno repasar un par de conceptos que muchas veces atribuimos a Satanás, a las huestes de maldad, cuestiones que a veces poco tienen que ver con ellos. Para esto cito Gálatas 5, 19 y 21, donde están las obras de la carne. Entonces yo les voy a nombrar las cosas que veo que están allí y encontramos idolatría, envidia, fornicación, adulterio, contienda, pleitos, celos. Y entonces yo le agrego, o se me vienen a la mente, cosas como que derivan de eso, ¿no? Porque todas estas cosas Pablo no se las atribuye a ningún espíritu, sino que dice que son problemas, llamémosle defectos de fabricación, no porque Dios no nos ha creado defectuosos, pero digo, cosas que han venido en la carne o que están en la carne, sujetas al pecado todavía, y que muchas veces se le atribuimos al espíritu del tabaco. Espíritu de división. Y en realidad es la persona que se pidió.
espíritu de adulterio, porque el hombre no puede parar de estar con otra mujer. Y entonces llega a la casa, no, esto sería una predicación si yo hiciera el cuento del tipo que llega a la casa así y dice, hola. Y la mujer le dice, ¿te parece? 3 días después venís, te fuiste el viernes y volvés el lunes. Me raptaron los extraterrestres. Dice, ¿cómo que te raptaron los extraterrestres? 3 días sin venir a casa. Mirá, no me grité porque el viernes me vine a buscar de vuelta. Este era el espíritu extraterrestre. Quiero decir, muchas veces le echamos la culpa a otro de nuestras juergas. El hombre se iba de copas el fin de semana y dijo, ¿a quién le echo la culpa? Que me chuparon los extraterrestres. Muchas veces nosotros decimos, ay, no sé qué me pasó. Y de repente aparece uno de estas personas así, como estos videntes de Dios, ¿no? Y dice, tiene un espíritu de adulterio, tiene un espíritu de fornicación. No, Señor, lo que tiene es su carne más viva que nunca. No tiene su carne sujeta a Cristo. Satanás sí anda a la vuelta, sí es un devorador, sí es el león rugiente, sí, pero hay muchas cosas que están dentro nuestro, de la cual somos víctimas y que muchas veces la iglesia se ha encargado de poner el rótulo de demonios. Insisto, si yo derivo todos los puntos que Pablo pone como obras de la carne, podemos sacar de allí idolatría, envidia, fornicación, adulterio, contiendas, pleitos, celos. Fíjense que todas esas cosas, dentro de todas esas cosas, entran un montón de espíritus que andan a la vuelta. Y eso es más de lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Dios le preguntó a Adán qué había pasado, él dijo, la mujer que me diste. Somos especialistas en echarle la culpa a otro, porque cuando le echamos la culpa a otro no cae sobre nosotros. Entonces cuando podemos hablar de que hay un demonio, que con esto entiéndase claro, no estoy diciendo que los demonios no existan, ni que no haya opresión, ni que haya gente que está atormentada por estos espíritus, no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que muchas veces a nosotros nos es más fácil decir que nos tentó el diablo, a decir que en realidad el diablo nos tentó, pero nosotros caímos. Entonces, ¿todo es responsabilidad del diablo? No, hay cosas que pueden estorbar nuestra vida, pueden no tener una explicación clara y evidente, y podemos hablar, como habíamos estudiado, de sistemas o sentidos de opresión sobre el cristiano, cuando quiere orar, uno que ha tenido esa experiencia o otros que puedan compartir de querer entrar en oración con el Señor y suena el teléfono y cuando no suena el teléfono toca el cartero, que no viene nunca el cartero, pero justo en ese momento toca el cartero. Cuando mirás el teléfono justo es tu señora que te está llamando que la perra está pronta para ir a buscar a la veterinaria y tenés que ir ahora y vos decís, ¿qué pasa? Que no puedo tomarme 15 minutos para estar de rodillas al lado de mi cama. ¿Hay algo allí? Claro que sí. Lo que no es del diablo es que vos te arrodilles al pie de la cama y te duermas. Vino Satanás y me le pone un palo en la nuca y me dormí. No. Bien, esta es una pregunta que una vuelta me hizo mi señora hace como 2 años creo, y era si los cristianos pueden estar endemoniados o poseídos. Para eso vamos a buscar la respuesta en la carta a Corintios, primera carta a Corintios, capítulo 3, versículo 16, y otro va a buscar 1 Juan 4, 4. 1 Corintios 3, 16 y 1 Juan 4, 4. Cuando lo tengan, lo compartimos. ¿Sí?
16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Bueno, obviamente esto tiene toda una explicación doctrinal que tiene que ver con que cuando reconocemos a Jesucristo, creemos en Él, el Espíritu Santo comienza a morar en nosotros. Y para hacerlo muy breve y muy sintético, ese Espíritu que viene a morar en nosotros, ese Espíritu Santo, no puede coexistir con un espíritu inmundo. Me lo voy a hacer muy cortito, ¿sí? Entonces, cuando vemos una manifestación de demonio en una persona que se dice creyente, que ha sido bautizada y toma la Santa Cena todos los domingos, la primera pregunta que nos debe surgir a nosotros es si realmente alguna vez el Espíritu Santo comenzó a vivir en ella. Y cuando digo esto, no lo digo en posición de juez. La vamos a sentar acá en el medio y le vamos a preguntar, pero cuando usted aceptó a Cristo, ¿cómo fue? Reláteme los hechos. No, como muy bien dijo Carlos hoy, por los frutos se conocen. Nos ha pasado, y creo que les ha pasado a muchos, de tener visitas en la iglesia o de ir a otra iglesia y ver manifestaciones de demonios en personas que son de la iglesia. Y muchas veces ha pasado que cuando un domingo es el espíritu de no sé qué, o un espíritu de pornografía, y al otro domingo es un espíritu de robo, y al otro domingo es un espíritu de no sé qué. Esto es contradictorio con lo que la palabra enseña. Porque si somos de Dios, no somos de Dios. Como leyó Juan en 1 Juan 4:4, somos de Dios y el Espíritu que está en nosotros ha vencido el mundo. Entonces no puede coexistir esto. ¿Qué pasa? Y vuelvo al dogma de la iglesia. Muchas veces en nuestras iglesias una persona se la considera cristiana porque realiza una oración. Saqué el tema de la oración de fe del listado de usos y costumbres, porque es un tema muy polémico. Y nos iba a llevar mucho tiempo de saludarlo. Pero muchas veces pensamos que porque una persona hace una oración o levanta la mano en determinado momento en la reunión cuando el pastor llama o el evangelista o quien quieran ustedes, ¿sí? Y después esa persona viene a la iglesia y se bautiza y comienza a tomar la Santa Cena porque se bautizó. En realidad, como nosotros vemos caras y el único que conoce el corazón es Dios, cuando una persona realmente comienza a experimentar un encuentro con el Espíritu Santo, comienzan a pasar las cosas que a veces pasan. La pregunta es si nosotros estamos preparados para discernir eso y para poder, voy a ser muy enfático en esto, ayudar a la persona. No estoy hablando de la liberación. Que Dios, ahora lo vamos a ver, Dios capacita a la iglesia para que eso suceda. Yo me refiero al hecho de que tuviste de repente una persona 3 años allí jugando al cristiano y no la detectaste. Y vos decís, bueno, sí, yo no soy el detector de mentiras. No estoy acá para detectar a ver cómo está el nivel de santidad de cada uno. Pero Dios, en su tremenda sabiduría y tremenda misericordia, cuando quiere intervenir en la vida de alguien, hace que el Espíritu Santo se pose sobre esa persona y el espíritu inmundo que haya sobre esa persona salga. Este cuentito iba en relato de que muchas veces nos toca ver dentro de la iglesia personas con esas características y confunde entonces a las personas de que entonces sí hay cristianos que están poseídos.
cuando en realidad no es compatible con lo que la palabra dice. Bien, ¿la iglesia tiene potestad para expulsar demonios? Y por eso no hice énfasis, o no quiero hacer énfasis en ministerios, sino que hablo de la iglesia. Bien, la autoridad que Cristo ganó en la cruz del Calvario sobre las potestades. Yo lo compartí el otro día en el grupo de WhatsApp, un pasaje de Colosenses donde habla de que exhibió públicamente a las potestades y allí las derrotó en la cruz del Calvario. Ha hecho que por transferencia ese poder corresponda a la iglesia. Jesús enseñó sobre la liberación de los demonios. Yo voy a tomar las dos formas que están relatadas en los evangelios. Hago hincapié en esto. ¿Por qué tomo los ejemplos de Jesús en los evangelios? Porque en las cartas doctrinales no hay enseñanzas al respecto. Si uno busca, después del libro testimonial de los Hechos, si uno busca Roma, Corintios, en ningún momento Pablo, Pedro, Judas, Juan, Lucas le dicen a alguien cómo debe hacer para liberar o para expulsar un demonio. Eso ha hecho que muchas congregaciones o muchas denominaciones, me sale la palabra, opten por decir que eso ya no corre porque no ha sido una institución, ¿no? Algo instituido doctrinalmente. Yo voy a tomar los ejemplos de Jesús porque me parece que son los válidos cuando Jesús le dice a sus discípulos que en su nombre echarán fuera demonios, y no habla de un tiempo específico, sino que dice que todo aquel que cree las señales de lo que cree, una de las señales de lo que cree, va a ser expulsar demonios. Y habló, o yo separé, dos formas. Una, que es la que todos conocemos, a través de la autoridad delegada en su nombre. Judas, en la carta, ¿no? Iscariote, Judas en su carta, hace un relato de un ángel contendiendo por el cuerpo de Moisés, es Miguel, y cuando peleaba por el cuerpo de Moisés, dijo, Jehová te reprenda. No lo hizo en su nombre, lo hizo en el nombre de Dios. Jesús, cuando envía a sus discípulos para que vayan haciendo cancha y les dice, bueno, vayan por los pueblos, les dice cómo deben expulsar los demonios, y los discípulos vienen muy contentos a decir, en tu nombre salen los demonios. Esa es una herramienta. Hay hermanos más fervorosos que se llaman arma, yo prefiero llamarle herramienta. Es una herramienta que Jesús nos ha delegado, el uso de su nombre para esto. Hay otro episodio, el episodio de que van y el demonio no sale. Y vuelve y le dice, tu nombre no funcionó. Y Jesús les dice, este género solo sale ¿con qué? Con ayuno y oración. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? A ver. No quiero meter la pata. Que salen con bicicleta. No. Algo de aire, algo de que eran. No. Que había. ¿La potestad del aire? Sí. Sí, pero eso No estoy variando. A ver, Jack, vos que sos muy creativa. ¿Por qué le dijo, bueno, pero no, este género no es solo con mi nombre, también requiere ayuno y oración? ¿Qué es el ayuno y la oración? ¿Qué es? El ayuno es... El ayuno sirve para dos cosas. ¿Para adelgazar? No, bueno, sí, para adelgazar. Entonces hay uno que quiere adelgazar que me preguntó, vos, ¿cómo estás haciendo para adelgazar? Metayuno. Yo, que salí de la boca,
Pero no le va a pasar el pije, pero. Bueno, Un versículo. a ver. El ayuno es. Yo lo veo así, a ver, Vamos a tener que hacer que un quede taller claro. sobre el ayuno. Que quede claro. Yo lo veo así, como que uno se niega, de repente, su carne se niega a hacer, por ejemplo, a comer algo, de repente que le gusta, y ese tiempo... Y Dios hace lo que vos querés porque vos no comes. No, pero no, es como una especie de, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Yo, por ejemplo, no como esto, no como comida durante el día y me dedico más, de vez de a cocinar y a preocuparme por comer, me dedico más de repente a leer la Biblia, a ¿Y orar. pobre Juan qué hace? Que se maneje. Come refuerzo mortadela. ¿Para qué sirve el ayuno? Sí. Para separar un tiempo. Para separar un tiempo, es un tiempo exclusivo. Para estar en comunión con Dios, para depender de esa situación. Para hablar. Eso igual lo puedes, parece que va más allá. ¿Te animás a tirar algo? No? El problema ahí que va más allá de lo que significa ayuno y oración. Algo concreto. Lo que pide ahí el Señor Jesús es que nosotros nos santifiquemos. Que vivamos de acuerdo, porque Él lo quiere, no solamente en su nombre, nosotros podemos hacer nuestro nombre y no lo despeinamos a la persona. Entonces pongo un punto y hago una cosita y vos seguís. ¿No? El ayuno es para purificar. Carlito sí. Y eso es lo que vamos a decir cuando vamos a santificar, vamos a hacerlo en la parte lógica. Tenemos más poder, vamos a decir. No es la palabra correcta porque no me sale. No, pero va a temblar más aquellos mundo espiritual. Se rompen cadenas. Se Se rompen cadenas. Exactamente. Romper la cadena. No porque vos romper lo la cadena del digas, ayuno cuando comes algo. no porque vos lo estés diciendo, sino es tu vida íntegra, santificada, viviendo en una forma como Jesús mismo lo vivió. Pero en Como- inhibirse de la comida, eso hace, ¿no? Bien. Por eso te inhibís. Vamos al origen. Vamos al origen. Bueno, ¿por qué ayunaba el pueblo de Israel? ¿Por qué Dios pidió al pueblo de Israel que ayunara? Porque ellos venían de un lugar en el cual, siendo esclavos, comían determinado tipo de alimentos que eran no lo que Dios quería que el pueblo comiera. Entonces, desde entonces, el ayuno para el cristiano implica la purificación de su espíritu. El término purificación de su espíritu, capaz que es un poco rebuscado en el sentido que usted dice, bueno, pues es el Espíritu Santo. Bien, el ayuno lo que hace es preparar nuestro espíritu para la santificación. Y la oración, la búsqueda de Dios, la dirección y el discernimiento, juntos hacen un arma, como dice Carlito, muy poderosa para enfrentar al enemigo. El ser santificados, purificados, apartados, la renuncia a la satisfacción de la carne, es un ejemplo de eso también el ayuno, y la oración, la búsqueda espiritual de lo que Dios quiere hacer, la búsqueda del discernimiento para saber lo que estamos enfrentando, hacen que, junto con el nombre de Jesús, no haya demonio que salve. ¿Vamos bien ahí? Eso lo tenemos todos. Sí, claro. Lo tenemos todo. Y no hay. Es mal enfocado en el punto de vista personal. Sí. No está muy bien enfocado cuando es algo exclusivo de ciertas personas. Eso. No, ni hablar. Es todos nosotros. Yo por eso dije iglesia y no ministerio. Por eso, es todos nosotros. Si eso no sucede, porque tenemos que mirarnos nosotros, ver Hebreos 10:26. todo, nuestra vivencia, ¿no? Porque se me está por apagar la computadora. Muy claro
¿Cuándo sucede esto? Muy claramente, no precisamente en lo espiritual, sino en cualquier obstáculo que tenemos en nuestra vida. Cuando lo enfrentamos, lo vamos a enfrentar de otra manera cuando realmente le pedimos al Espíritu Santo, le pedimos a Dios fuerza y dependencia de Dios para ciertas cosas. Si antes no lo teníamos, en cualquier circunstancia, lo demoramos, lo desarmamos de tal manera que nos ponemos depresivos y perdemos el sentido de lo que somos nosotros. A eso voy, a lo que significa, de alguna forma, lo que pide ahí el Señor para nosotros, ayuno y oración. En todo, ayuno y oración. A eso vamos. Cuando venimos a alabar al Señor, no es para hacerlo rutinario. Venimos a alabar porque hay algo en nosotros que nos motiva a alabarlo. Y cuando alabamos se producen circunstancias que nosotros nos imaginamos. Dios puede dar una sanidad a una persona sin nosotros saberlo. Y podemos estar tanto a alabar que pueda haber una liberación ahí inmediatamente, porque ahí el poder de Dios se manifiesta cuando ese pueblo está en esa comunión, esa santificación, etcétera, etcétera. A eso es lo que veo. Se manifiestan esos dones. Ahí se explica en lo que Javier decía, el discernimiento. El cuerpo necesita discernimiento, ahí hay discernimiento. No lo decimos, lo callamos por vergüenza, porque me he dado cuenta tal cosa, tal situación está sucediendo. ¿Y por qué no lo decís? Y bueno, yo qué sé, pero Dios te lo ha entregado para que vos, no es porque sea más importante que el otro, Dios te usa para esa área que necesitamos para derrotar a todos aquellos que se levantan en nombre de Dios, contra el nombre de Dios. ¿Me entienden? Creo que es lo más claro posible. A eso lo que es especialmente, vuelvo a otra cosita sencilla. ¿Por qué el Señor le dice a sus discípulos, no me acompañaron, se quedan todos durmiendo? ¿Por qué no oran? Para no ser tentados. ¿Por qué tentados? Porque va a aflorar todo eso. Todo lo que decían en Gálatas surge. Cualquier momento de nuestra vida, cambiamos la dirección y aprovecha nuestra naturaleza sacar todo lo peor nuestro. Y entonces cuando lo ven a otra persona, ¡pum! Mira este muchacho, ¿cómo va a la iglesia y es así? No entiende nada. Entonces, ¿qué hacemos? No estamos haciendo luz. Estamos haciendo, vamos a decir, estamos medio entreverando las cosas. Cuando nosotros somos luz claramente, porque Dios está mostrando en nosotros una virtud, está el Señor mostrando luz a aquel que lo necesita. ¡Pah! Este es algo raro, este está distinto, este me está diciendo cosas que no entiendo, pero son algo, acá dentro mío me dicen algo. A eso es lo que de alguna forma, yo digo en el sentido de que sugiere todas esas cosas al Señor. Y lo entendieron después los discípulos. Porque ellos caminaban y solamente se manifestaban solos. Aquellos que a los adivinadores, vos viniste a molestarnos acá y sin decir nada. Solo, ¿por qué? ¿Quién iba con ellos? Yo hice este énfasis en cuanto estaba poniendo como un punto de uso y costumbre erróneo esto de Satanás y su poder. Lo puse porque creo que también hay muchas veces falta de conocimiento bíblico o falta de enseñanzas que nos aclaren que, como nos pasó hoy, que si el Espíritu Santo está en nosotros, no debemos temer. Si el que está en mí es mayor que el que está en el mundo, ¿por qué le temo al mundo? ¿Por qué pienso que fulano mengano con su envidia me va a hacer algo? Lo hablamos la otra vuelta en el otro taller. Decíamos, bueno, no contamos lo que estamos por hacer porque tenemos miedo que las palabras del otro nos hagan algo, cuando la Biblia nos enseña que en todas esas cosas el Espíritu Santo nos hace más que obedecer. Entonces, quise poner este punto porque creo que muchas veces fallamos. E hice énfasis en el tema del ayuno y oración porque
Jesús lo enseñó de esa manera, dándonos ejemplo y dándonos a entender que debíamos, a veces, muchas veces, para batallar en esa situación, para pelear, por decirlo de una manera, la batalla espiritual, muchas veces requiere que ese soldado que va a ir a batallar haya sido purificado en su carne, haya sido purificado en su espíritu, tenga la capacidad de dominarse a sí mismo. Eso significa también el ayuno, el doblegar el tiempo de comer, negarse a comer, sujetar su carne, y el tiempo de búsqueda de la dirección del Espíritu Santo para saber cómo proceder. Vemos muchos casos de congregaciones, pastores, iglesias que piensan que pueden andar dialogando con los espíritus, que pueden realizar trabajos efectivos en cuanto a la liberación delante de todos los hermanos de una congregación, siendo de vergüenza para aquel que es liberado de ese espíritu. Y se hacen muchas formas, digamos, que yo lo que no quiero meterme en ese rubro, sino que simplemente quiero destacar que la autoridad está dada por Jesucristo a su iglesia y que esa iglesia tiene las herramientas, porque así creo que debemos considerar herramientas que Jesús nos ha dado para vencer la batalla espiritual. Y que el poder de Satanás es muy limitado. Y muchas veces nos han vendido como que Satanás es no solo muy poderoso, sino que amo y señor de la tierra. Y la palabra nos dice que cuando Cristo venció en la cruz, todas las cosas fueron sujetas a Él, incluso Satanás. Cuando nosotros le tememos a un espíritu, le tememos a una sombra que pasa por atrás de la ventana, le tememos a alguien que habla raro, debemos examinarnos a nosotros mismos. Cuando le tenemos miedo a la vecina, cuando le tenemos miedo al gato negro que se nos cruza por adelante del auto, debemos examinarnos a nosotros mismos y comprender o buscar la dirección de Dios, de si realmente estamos confiando y creyendo en todo lo que la Biblia nos enseña respecto a eso. Vamos para el último tema, si terminamos rapidito. El último tema era salvo, siempre salvo. Yo quiero dejar un punto en claro, muy sencillo, porque entiendo la diferencia entre los arminiistas y los cristianos respecto a esto, y sé que es un tema muy complejo. Conozco la doctrina y sé también que, bueno, que la salvación es por gracia, que es un regalo no merecido, y por tanto, si es un regalo, no puede ser quitado. Pero vamos a ver 3 pasajes en la Biblia que nos muestran desde el punto de vista testimonial, desde el punto de vista doctrinal, también que en realidad debemos cuidar nuestra salvación. Dejo a Analía con Hebreos 10:26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Bien, lo que está diciendo allí Lucas, en la carta de los Hebreos, es algo muy importante, que es, una vez que hemos reconocido a Cristo, una vez que hemos sido salvos, una vez que, si nosotros pecamos voluntariamente, el sacrificio que Cristo hizo por nosotros deja de ser válido. ¿Por qué? Bueno, porque lo dice la Biblia, pero además de que porque lo dice la Biblia, porque no estamos siendo conscientes del valor de ese sacrificio. Esto es un poco como hoy compartíamos sobre el perdón.
debemos perdonar porque hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados en forma irrestricta, nosotros debemos perdonar en forma restricta, aunque nos cueste millones. El tema no es el perdón. Digo, si pecamos conscientemente, en otro pasaje habla de pisotear la sangre de Cristo, en este pasaje del 10:26 habla de que ya no hay un sacrificio válido para nosotros. No estamos tomando en cuenta ese sacrificio. Y si el sacrificio no es válido, ya no podemos acceder a la presencia de Dios, porque nosotros accedemos a la presencia de Dios por medio de ese sacrificio. Judas 3:5. Al final de los finales. Acá Judas hace una declaración en la cual usa una palabra que no es muy usada en el Evangelio. Por eso elegí esta y no muchas otras de Pablo, que son muy conocidas. Judas 3:5, tengo Lucas. Lucas 3:5, ¿qué dice? Judas 3:5. Señor, ahora pronto espíritu de confusión. 3:5, sí. ¿Eh? 3:5. Sí. 3:5 digo, no tiene más que decir. Es que decir un capítulo solo. Por eso. Sí, por versículo. 3:5. 3:5. Capítulo 1, No. versículo del 3 al 5. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Es largo. La versión que yo tengo usa una palabra, allí en la que leyó Juan dice contendáis, o sea, pelear, y usa una palabra en la versión griega que se traduce como tenazmente. Por eso elegí esta porque no es lo mismo, dijera. La palabra hebrea que se usa para esto es adroba, con TH, adroba, que significa pelea a muerte. La Reina Valera dice luchar, contender fervientemente. Pero la traducción me pareció muy buena porque da la descripción de pelear a muerte por la fe. Y a mí inmediatamente cuando leí esto me acordaba de los mártires, ¿no? Digo, tomar nuestra fe y llevarla al extremo, por lo que plantea Judas, de que sea una batalla a muerte por esa fe. En este caso Judas habla, hablando desde un lugar con mucha autoridad espiritual, que hoy, no quiero decir que carecemos, pero hoy muchas veces las personas que están en el liderazgo se cohíben de ejercer una autoridad de ese tipo. De decir, este entró a dividir,
¡afuera! Pablo lo hacía, Pedro lo hacía. Judas está dando instrucciones y diciendo, esos que entraron desde un principio, Hoy nos atemoriza tomar una decisión de esas características, o decimos, bueno, Dios se encargará. Estos hombres de Dios que contendían tenazmente y luchaban a muerte por su fe, por defender su fe, sus iglesias, su grey, decían, esto es a muerte. Y yo me quedo con el último pasaje me lo quedé yo, que es Corintios, muy conocido, 1 Corintios 9, versículo 26 y 27, dice, así que yo de esta manera corro, no como la aventura de esta manera peleo, como quien golpea el aire, golpeo. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea cosa que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es un pasaje que obviamente es muy conocido para aquellos que defendemos la doctrina de que la salvación se puede pagar. Creo que es como el más usado. Porque aparte Pablo utiliza la palabra eliminado. No usa la palabra suspendido, ni usa la palabra descomulgado, ni usa la palabra eliminado. Entonces, así como hoy les dije que, bueno, que no íbamos a tocar el tema de la oración de fe, hago el mismo hincapié que cuando hablamos hoy del tema de gente que transita en nuestras iglesias viviendo una vida parecida a la del cristiano, imitadora tal vez del cristiano, y que después de muchos años de repente, estando dentro de la congregación, uno no ve frutos, uno no ve crecimiento, uno no ve... Cuando digo uno no me refiero, es un error de forma de hablar, no me refiero a que uno tiene la capacidad de ver eso, sino que en realidad pasa el tiempo y no aparecen frutos dignos de Hijo de Dios. Y mucha gente considera, y es respetable, que cuando esa persona hizo la oración de fe, adquirió la salvación y que haga lo que haga con su vida, tiene un lugar reservado en el cielo para él. No digo esto a título del ministerio, lo digo a título personal. A mí la palabra me muestra que nosotros debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor, que debemos cuidarla, debemos correr la carrera de tal manera que no ser eliminados, que debemos pelear hasta la muerte esta batalla por la fe. Que no es contra otros, pero en realidad primeramente es contra nosotros. Entonces, tocamos 7 puntos. Quedaron algunos fuera. Espero que estos que hayamos tocado hayan sido esclarecedores y que, bueno, agradecemos la participación de cada uno y que, bueno, que si hay alguno más que se les ocurre, estaría bueno, capaz que para la próxima charla, que obviamente no es de esto mismo, podamos, si es necesario, incorporar algún puntito que me parece que como uso y costumbre dentro de la iglesia podemos hablar también de este punto. Yo tomé, como les dije, hay una lista de 17, tomé 7 para no hacerlo tan extenso, eso se me fueron entre primer y segundo round y el break del medio, casi 2 horas y media, para que no sea más extenso. Pero si ustedes consideran que tienen algo, me lo mandan por WhatsApp, lo mandan al grupo, lo preparamos y lo planteamos en la iglesia. Me parece que hay muchísimas cosas que, insisto, damos por sentadas y que cuando vamos a la Biblia no son tan claras como a veces pensamos que son. Vamos a orar y les voy a leer un versículo que copió
aldana y que aplica. Vamos a dar gracias a Dios. Gracias te damos, Dios. Gracias, Padre, por el tiempo que podemos compartir. Gracias por el tiempo de enseñanza. Te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas tu palabra y todas las cosas que hemos conversado, que sean de valor para cada uno de nosotros, que las podamos atesorar, las que han servido, y que si hay algo que no ha servido, que sepamos descartarlo, Señor, que seamos sabios en lo que escuchamos. Te damos las gracias, Padre. Guárdanos en el regreso a nuestra casa, guarda nuestra familia, Señor, y gracias por tu cuidado y protección. Te pedimos en el nombre de Jesús que podamos reunirnos mañana en tu nombre y que podamos celebrar, Señor, con alabanza, con oración, y escuchando tu palabra, podamos celebrar esa salvación tan grande que nos has dado y con la cual nos has transformado en tus hijos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y mi hija escribió un versículo que yo no me acuerdo dónde está, lo conozco, pero no sé bien dónde está, capaz que ustedes saben. Ella escribió: estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Gálatas 5. Gálatas 5. Gracias, Juan, que saben la Biblia de memoria. El apóstol Juan